quiero comenzar el tema de hoy, un tema que seguro nos toca a todos nosotros. Pero quiero hacer la introducción de toda esta sección que vamos a empezar a estudiar en el Sermón del Monte, con algo que seguramente muchos han escuchado, una frase que se ha mezclado dentro del pueblo cristiano, un dicho antiguo que dice: donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿cierto? Y muchas personas lo han utilizado para afirmar que si están más de dos creyentes en un lugar, Dios está ahí en medio de ellos, Dios está ahí bendiciendo una oración o un lugar. De hecho, muchos han dicho que si estoy con otra persona, eso ya es una iglesia. Estamos dos o tres reunidos, ahí ya estamos una iglesia. Y este versículo se ha malinterpretado mucho. Pero este versículo no tiene nada que ver con la oración o con que Dios bendiga una reunión. Nada que ver. O sea, si usted ha utilizado este versículo para empezar una reunión de oración diciendo: donde dos o tres estén reunidos, ahí estoy yo, y empieza a orar porque tú estás con nosotros, bueno, pues se ha equivocado. Porque el Señor dice este versículo en el contexto de la disciplina de la iglesia. Y está mostrando la aprobación del Señor y la aprobación que el Señor le da a la iglesia para ejercer disciplina sobre un pecador no arrepentido. Este versículo no tiene nada que ver con la oración, no. Y como este hay muchos ejemplos más. Como el dicho antiguo que dice: Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Eso no dice la Biblia. No. Salmo 5:2, Salmo 7:11 dice que Dios está airado todos los días contra el pecador. Todos los días. Y esto es importante que se sepa. ¿Por qué? Porque si un pecador no entiende que es enemigo de Dios, no va a hacer nada por reconciliarse con Dios. Pero en cambio, si le decimos a la gente: no, Dios te ama. No, uno necesita entender que por algo vino Cristo al mundo, ¿no? Por algo vino Cristo, a hacer la paz con Dios. Y así como este dicho hay muchos. Como cuando, seguramente usted ha escuchado este también. La Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. Es muy carreta, ¿no? O al que madruga, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Eso no lo dice la palabra. Y estas creencias extrabíblicas no son solo de nuestros días. Esto es desde el principio de la humanidad. Usted ve Génesis en el huerto, ¿qué fue lo que pasó? El diablo metió una mentira con que Dios os dijo que no morirías. Miren, nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, tuvo que lidiar con esto también. Y hoy vamos a comenzar una sección en donde lo vemos aclarando la mala interpretación que en su época los líderes religiosos le daban a ciertos aspectos en la Escritura. Y el primer tema que toca es uno muy común a todos, y es el enojo, el cual a veces no se considera pecado. A veces uno cree: no, pero pues solo me dio un poquito de rabia, eso, un pecadito ahí chiquito, como diría Jerry Bridges, un pecado respetable. Pero el Señor muestra la gravedad de tener una mala enseñanza con respecto a este mandamiento. Así que acompáñenme al texto que vamos a estudiar, que es Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 26. Mateo 5, del 21 al 26. Dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Déjenme hacer una pequeña oración. Bueno, Señor, te doy gracias por este día, gracias por tu palabra y por lo que ahora vamos a estudiar. Te pido, Señor, que tú nos ilumines, Espíritu Santo, que nos redargulles, porque este es un tema, Dios, que de verdad que todos lo necesitamos. Entender
que para ti es detestable el enojo y la ira pecaminosa. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Bueno, y para entender mejor esta sección y las secciones que vienen a continuación, recordemos que en la anterior sección, la que estudiamos hace 8 días, nuestro Señor expresa cuál es su opinión sobre la Escritura. Y Él tiene una alta opinión. Y Él afirma, a manera de resumen, que la Escritura tiene autoridad total, es eternamente confiable, tiene valor divino y revela el estándar de Dios para la salvación. 4 características de la Escritura Él da en la sección anterior. Tiene autoridad total, es eternamente confiable la palabra, tiene valor divino y revela el estándar de Dios para la salvación. Y la razón por la cual el Señor nos da una opinión tan contundente de la Escritura es porque al parecer algunos líderes religiosos de la época lo estaban criticando, diciendo que Él vino a anular la ley. Pero el Señor aclara, como lo vimos, que Él no vino a anularla, sino vino a cumplirla. Y hasta el mandamiento más pequeño es importante para el Señor. Lo que el Señor vino a hacer fue darle la correcta interpretación a la ley. Y eso es lo que va a hacer en la sección a continuación, que comienza en el versículo 21 hasta el final del capítulo 5. Toda esta sección que viene a continuación habla de eso. Es el Señor aclarando una falsa interpretación. Y lo que hace el Señor aquí es confrontar la tradición de los fariseos y de los escribas, presenta 6 antítesis entre las creencias de los fariseos y la postura genuina de la ley. 6 antítesis entre las creencias de los fariseos, de los antiguos, de la tradición oral, frente a lo que realmente significaba la palabra de Dios. Y estas comparaciones se distinguen por la expresión: oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Usted mire su Biblia y en esta sección habla de eso, versículo 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Mire más adelante, versículo 27 y 28. Oísteis que fue dicho, y el versículo 28 inicia, pero yo os digo. 32 y 33 lo mismo, 33 y 34, o 38 y 39, 43 y 44. ¿Qué está haciendo el Señor? Ustedes escucharon algo que no viene de la palabra de Dios, pero yo les voy a decir lo que significa la palabra de Dios. Esa expresión ahí en nuestro versículo, los antiguos, era una designación para los maestros de la ley en la antigüedad que interpretaron oralmente el Antiguo Testamento. El Señor, cuando dice los antiguos, no se está refiriendo a lo que Dios le reveló a Moisés o a los profetas, de ninguna manera. Si Jesús se hubiera referido a la ley, habría usado un lenguaje diferente, como Él lo utilizó diciendo, escrito está. Mateo 4:4 nos lo muestra. O también cuando dice, Moisés lo ordenó. Mateo 8:4 también lo dice. Si Él se está refiriendo a la ley o a alguna parte del Antiguo Testamento, Él dice o se refiere de esta manera. Escrito está, Moisés dijo, los profetas hablaron. Pero aquí está diciendo ¿qué? ¿Oíste que fue dicho por quiénes? Por los antiguos. Por lo tanto, cuando el Señor dice eso, está diciendo que la interpretación en la que se basaban los escribas y los fariseos, la clase religiosa de esa época, es una interpretación extrabíblica. No está en la palabra de Dios. Las enseñanzas expuestas por Cristo no pretenden suplantar lo dicho por Moisés, nunca, sino darle el significado pretendido por Dios. Por eso Él va a decir siempre, pero yo os digo, pero yo os digo. El Señor no solo corrige las malas interpretaciones que se habían hecho de la ley, sino que profundiza también en lo que verdaderamente significaba la ley y por qué Dios dio los mandamientos que dio. Y lo que el Señor está enseñando aquí es que guardar la ley significaba mucho más que asegurarse de que no se infringiera la letra de la ley y que se entendieran las implicaciones más profundas de lo que Dios había mandado. Y en esta sección el Señor habla sobre el enojo, sobre el adulterio, sobre el divorcio, los juramentos, la venganza y el amor al prójimo. Y el Señor va a rechazar una interpretación estrictamente literal, una interpretación que impone un límite estricto a la obediencia externa, pero no en el corazón. Porque, y eso lo vamos a mirar más adelante, el Señor lo que está mostrando es que el pecado, ¿dónde empieza? En el corazón, en el corazón. Y la verdad es que no es coincidencia que el primer tema que el Señor va a tocar sea el enojo. No es coincidencia. Un pecado en el cual muchos caen y que no es considerado tan grave, pero según el Señor es un pecado que mortal. Es un pecado mortal.
Así es. El enojo, mis queridos hermanos, hermanas, es un pecado mortal. Y pensar que no pasa nada con enojarse o mantener ahí la rabia por un par de días, meses y años, pensar eso es ser como los escribas y los fariseos. De verdad, que solo condenaban lo que pasaba en el exterior, pero no se daban cuenta que estaban pecando gravemente contra Dios cuando se enojaban. Por eso hoy vamos a estudiar 3 aspectos con respecto al pecado del enojo, de la ira. Vamos a ver en qué consiste este pecado, la importancia de solucionarlo y la urgencia de quitar el enojo de tu vida. ¿En qué consiste la importancia y la urgencia de quitar el enojo en tu vida? ¿En qué consiste el enojo? Nuestro primer punto. Ahí están los versículos 21 y 22. Y los vuelvo a leer. Dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Para introducir el pecado del enojo, el Señor comienza mencionando el 6º mandamiento del Decálogo, que es ¿cuál? No matarás, no matarás. Aquí hay que hacer una aclaración. El mandamiento es no matarás, ¿listo? No matarás. De hecho, vamos a Éxodo 20:13, donde fue dado el Decálogo, los 10 mandamientos por primera vez. Mire lo que dice Éxodo 20:13. Dice así. ¿Qué dice? No matarás. Eso es lo que dice. No dice nada más. ¿Listo? Esa frase, cualquiera que matare será culpable de juicio, es un añadido por los antiguos. Es una interpretación de los antiguos. No está en el mandamiento original. No está ni en Éxodo 20:13 ni en Deuteronomio 5:17, que es cuando se vuelve a repetir la segunda vez que Moisés da la ley. No está. El mandamiento es ¿cuál? No matarás. Y esa frase, cualquiera que matare será culpable de juicio, quiere decir que estar expuesto a una situación de condena. Es decir, estar expuesto a un tribunal legal judío. Eso es lo que significa no matarás. Y si matas, estás expuesto a un tribunal legal judío. Y aunque esto fue una adición hecha por los antiguos, lo sacaron de otras enseñanzas de la ley que vemos en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba cuando alguien mataba a otra persona? Usualmente en ese momento era, si matabas, tenías que morir. Se aplicaba, digamos, la ley, la sentencia capital. Levítico 24:17 lo dice. Muchos otros pasajes lo mencionan. Entonces, la crítica de nuestro Señor no estaba en lo que habían dicho, porque de alguna manera los antiguos habían interpretado correctamente eso. Vas a ser puesto delante del juicio para darte tu condena. Pero la crítica del Señor no estaba en lo que habían dicho, sino en lo que habían dejado de decir. Ese es el punto. O por lo menos en lo que habían dejado de enfatizar. Los hombres antiguos, al igual que los escribas, al igual que los fariseos, no estaban dando una enseñanza completa de la ley sobre el homicidio. No lo estaban dando. La interpretación de ellas, aunque estaba acertada de cierta manera, estaba lejos de su propósito. Estaba lejos del propósito de la ley. Ellos aplicaban el mandamiento de una manera fría y pragmática, como una ley civil en un juzgado civil. Punto. No se daban cuenta que estaban lidiando con la ley de Dios, que no es una ley solamente que nos muestra o que nos dice que debemos hacer exteriormente, sino que apunta a nuestro corazón. Cuando ellos enseñaban esto, cuando decían no matarás, y se ha dicho por los antiguos, y el que matare será culpable ante el juicio, ante el tribunal, no había una palabra acerca de Dios, ni de lo que Él requiere del corazón mediante este mandamiento. Ellos no señalaban la causa espiritual que produce el homicidio, y no lo advertían en contra de esa causa. No mostraban nada, absolutamente nada, del propósito por el cual Dios había colocado el mandamiento, que era profundizar en el corazón de una persona que cometía asesinato. Para los antiguos, para la clase religiosa del momento, evitar asesinar era guardar el 6º mandamiento. Era suficiente. Bueno, no estoy incumpliendo, no estoy matando a nadie, así me enoje. Pero ¿qué es lo que hace acá? Y aquí es cuando el Señor siempre pone todo
como dice, cuesta arriba. El Señor profundiza en la cuestión y a continuación va a afirmar que uno solo guarda este mandamiento si evita tanto el homicidio como el enojo. Eso es lo que va a decir el Señor. Uno realmente va a guardar el mandamiento y lo que dijo el Señor si uno evita tanto el homicidio como el enojo. El punto central, que es lo que vamos a ver, es que los mandamientos trascienden el acto visible. Los mandamientos de Dios trascienden el acto visible y afectan el hombre interior. Ese es el punto central de la ley de Dios. No es una ley como otras leyes, no, es una ley que muestra lo que hay en nuestro corazón. De hecho, mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago capítulo 4, versículo 1. Miren lo que dice Santiago 4, 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde viene cuando usted se pelea con alguien? ¿Del otro? ¿Que el otro tuvo la culpa? Sí. Gracias por tu honestidad. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice. ¿De dónde? De aquí. De mi corazón. ¿De dónde viene el homicidio? De mi corazón. De cuando me enojo, ¿no? Miren, ¿qué es lo que nos está enseñando el Señor? Que el homicidio es solo la consecuencia externa de un homicidio interno que se efectuó cuando una persona se enojó. Así es. El homicidio es solo la consecuencia externa de un homicidio interno que se efectuó cuando una persona se enojó. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Palabras mismas del Señor. Y para clarificarnos bien en qué consiste este horrible pecado, a continuación el Señor va a mostrar 3 manifestaciones del enojo pecaminoso que van de menos a más. 3 manifestaciones del enojo pecaminoso. La primera es descrita cuando el Señor dice, pero yo os digo, y en el versículo 22, que cualquiera que se enoje contra su hermano. Como ya mencionamos, ese pero yo os digo, pone a Jesús en contra del punto de vista de los antiguos. Es un contraste inmediato. Es un contraste que muestra además la autoridad de Cristo y lo iguala con la autoridad de la Escritura. En ningún caso el Señor va a rebajar la ley, pero esta expresión, pero yo os digo, muestra que la autoridad de Dios, de Cristo, es la misma autoridad de la Escritura. No es más ni menos, es la misma que había sido dado tiempo atrás. Y el Señor les anuncia a quienes lo estaban escuchando que lo que va a decir muestra que la ley entendida correctamente va mucho más allá de la pobre y la fría interpretación de la clase religiosa del momento. Y el Señor comienza su advertencia diciendo, cualquiera que se enoje contra su hermano. Cualquiera que se enoje contra su hermano. ¿Cuántos nos hemos enojado contra otra persona, contra el prójimo? La palabra y hermano se puede referir a un judío en ese entonces, a un discípulo del Señor o a un prójimo en general. Así es como se interpreta. Pero independientemente de la referencia específica, lo más significativo es el hecho que el Señor condena el enojo. Aquí el Señor está condenando el enojo. ¿Listo? La palabra enojo o enoje describe un estado que significa estar o volverse enojado, volverse furioso, airado y enfurecido. Y se usa en el Nuevo Testamento para la ira humana y para la ira satánica. Esta palabra, enojar o enojo, describe una ira inquietante, una ira latente que se nutre y que no se le permite morir. Se mantiene ahí. Se ve en guardar el rencor y el resentimiento. Se ve en la amargura que se niega a perdonar y que no quiere la reconciliación. Ahí se ve el enojo, ¿no? Puede que usted no sea una persona tan expresiva o tan efusiva, pero aquí el Señor no está hablando de usted cómo lo manifiesta, sino de lo que le está pasando adentro. Bueno, porque a veces señalamos a los que explotan, pero hay personas que explotan por dentro. Bueno, y aquí el Señor no está condenando un simple enojo que le da a una persona porque alguien le regó el agua encima, ¿no? Y uno se pone bravísimo. Sino que está condenando un estado de ira o una condición que permanece. O sea, ese enojo que usted no le deja libre la cabeza, que usted lo tiene aquí, aquí, aquí. Y usted está pensando, ¿y cómo hago para
vengarme, ¿no? Y por eso el Señor dice que quien mantenga esa ira, mire su Biblia, será culpable de juicio. Mire, así usted no exteriorice el enojo que ha mantenido por cualquier razón contra otra persona, justificado o injustificado, usted será culpable delante de Dios, dice acá. Porque el enojo es un pecado. Déjelo así. No, pero no. Déjelo así. Mire lo que dice Efesios 4:26. Efesios 4:26. Dice Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y creo que esto es una muy buena, nos da unas muy buenas pistas en qué consiste ese enojo y lo que está hablando el Señor. O sea, el enojo pecaminoso se mantiene. El enojo pecaminoso no hace esto. ¿Qué dice aquí? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí me explico? O sea, cuando usted ya está pecando con ira, con enojo, es porque usted ha tenido esa actitud por un poco de tiempo, ¿no? Y tal vez aquí el mayor tiempo que da el Señor, ¿cuál es? 24 horas o 12 horas incluso. Es el día. Miren, muchas veces pensamos como los fariseos. Es que muchas veces, y eso es lo que debemos mostrar, o sea, darnos cuenta aquí, o sea, vamos aquí a Mateo, vemos lo que el Señor nos está diciendo, y a veces hemos dicho, uy, no, esos fariseos tenaces, pero es que todos tenemos nuestro fariseo en nosotros. Mucho cuidado. Muchas veces pensamos como los fariseos, que si nuestro enojo no se manifiesta externamente, entonces no es pecado. No, pero yo no le dije nada. Pero por dentro está como un volcán, ¿no? En erupción. Mire, Dios sabe que usted está pecando. Dios sabe que usted está pecando, porque Él ve su corazón. A Dios no le podemos esconder nada, hermanos, nada. Entonces, quien se enoje será culpable de juicio. Mire la segunda manifestación del enojo que dice ahí Mateo capítulo 5. La segunda manifestación, que sube un escalón más, se revela si una persona le dice ya necio a su hermano. Ya no solo pasa del pensamiento y el sentimiento, sino que pasa a las palabras. Esa palabra necio viene del arameo raká, que significa algo sin sentido, alguien que es ignorante o sin valor, y en esa época era el insulto más común y se utilizaba para menospreciar a alguien diciéndole que tenía la cabeza vacía, que pensaba como un burro o que era terco, insensato y reflexivo. Uy, es que usted, si es que es mucho, diga lo que usted quiera, ¿no? O sea, decir esa palabra necio, raká, a una persona era como decirle tonto o perdone la expresión, o idiota. O decirle, bien terco, ¿no? Y me da rabia eso. Y esa palabra le quitaba la dignidad a alguien considerándola como alguien sin valor, porque ese es el punto. Y eso era algo tan ofensivo en la época, que el Señor dice que quien lo haga, ¿qué? Mire su texto, será culpable ante el concilio. Será culpable ante el concilio. El concilio era la máxima autoridad entre los judíos, era el Sanedrín. Y no solo en asuntos religiosos, sino también en asuntos gubernamentales y legales. Lo que Jesús está diciendo acá es fácil de entender. Y es que la persona debe dar cuenta de sí misma ante las autoridades por el enojo que le hizo decir que necio. Necio, tenaz, ¿no? Pero es que eso nos debe hacernos pensar la ley del Señor y lo que pasa en nuestro corazón. Ahí va la segunda. Pero una persona, dice el texto, versículo 22, una persona no solo revela su enojo cuando dice necio, cuando lo piensa, sino también cuando dice ahí, fatu. Fatu. Algunos dicen que esta palabra es como la traducción griega de la que vimos ahorita, de necio, de raká. Y esta palabra describe a alguien que es mentalmente torpe, alguien que es lento y que que es lento en la comprensión y que es ridículamente irrazonable. Eso. Se dice que la diferencia entre estas dos palabras, entre necio y fatu, es que mientras que necio expresa desprecio por la cabeza, por el intelecto de un hombre,
Fato expresa desprecio por su carácter, por su corazón. Llamar fato a alguien en ese momento no era criticar su capacidad mental, sino que era arrojar calumnias sobre su carácter moral. Era quitarle su nombre, su buen nombre y su reputación. Y era tildarlo de una persona inmoral. Por lo tanto, lo que el Señor nos dice acá es que quien destruye el nombre y la reputación de otra persona está sujeto, al juicio más severo de todos. Porque mire cómo concluye el texto. Quedará expuesto ¿a qué? Al infierno de fuego. ¿Qué tal el enojo, no? O sea, mire cómo el Señor mira. Porque así debemos compararnos nosotros. Quedará expuesto al infierno de fuego. Esa palabra infierno viene de otra palabra griega importante que salió de un lugar que se llama el Gehenna, que se translitera el valle de Ginón, que era un valle físico al suroeste de Jerusalén. Se traducía el valle de la inmundicia. Y era un lugar físico en donde la gente de Jerusalén iba a quemar los desechos, el basurero de Doña Juana en ese entonces, ¿cierto? Y ahí el fuego siempre ardía, constantemente. Entonces el fuego ardía, la gente iba a quemar todo. Y había una espesa nube de humo encima de ese lugar. Y ahí engendraba una especie de gusano repugnante que era difícil de matar, ese lugar. Obviamente este lugar se identificó en la mente de la gente como todo lo que estaba maldito y sucio, y el lugar donde las cosas inútiles y malas eran desechadas. Por eso este lugar, el Gehenna, el infierno, se convirtió en un símbolo adecuado en donde sería el hogar de los pecadores no regenerados. Era un lugar repugnante e inhóspito, donde el fuego, el humo y el hedor nunca cesaban. ¿Y quiénes van allí? Los que se enojan. Los que se enojan. Eso es lo que dice el texto, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo el versículo. Aquel que alberga enojo y habla mal de la persona, lo calumnie, dañe su reputación, incluso diciendo cosas que son verdaderas, pero sin necesidad, va a quedar expuesto, ¿qué dice acá? Al infierno de fuego. Así lo dice. Albergar el tipo de enojo es injustificado, cualquier tipo de enojo. Y si la persona no se arrepiente, ¿qué? Merece el infierno. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Eso es lo que está diciendo la palabra. Así de claro es. Veo muchos ojos bien abiertos, porque así es la palabra. Miren, estas tres ilustraciones en este versículo muestran grados crecientes de ira. Enojarse es el mal básico detrás del asesinato. Calumniar a una persona diciéndole necio es incluso más grave, porque muestra y expresa esa ira. Y condenar el carácter de una persona llamándolo fatuo es aún más calumnioso. El enojo, hermanos, no es algo menor. No es algo menor. Es el acto interior que lleva al homicidio. Por eso es tan condenable. Es el acto interior que lleva al homicidio. Mire lo que dice Primera de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15. Dice ahí, todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Eso es lo que hacemos cuando estamos enojados con alguien, lo aborrecemos. ¿Y qué dice ahí? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Homicida. El enojo no es algo menor. El Señor dice que una actitud de enojo hacia otro es realmente un pecado contra el sexto mandamiento y merece ser castigado. Merece ser castigado. El Señor está diciendo que la ira pecaminosa, aquella que te lleva a decir palabras amargas, en su naturaleza misma es homicidio. Es homicidio. Es el asesinato cometido en el corazón. Eso es lo que está diciendo este texto. Y a menos que una persona se arrepienta de su enojo, la persona con este tipo de actitud, enfrentará ¿qué? El castigo eterno del infierno. Sea lo que fuera ante los ojos de los hombres, delante de Dios, ¿qué? Está condenado. Está condenado.
Y está en camino ¿a dónde? Al infierno. Eso lo dice el texto. ¿Tenaz, no? Así usted debe ver cuando usted se enoja, hermanos. Así usted debe verse cuando usted se enoja. Esta semana algo me pasó. Y casi ardo en ira. Y era una bobada. Y después yo seguía estudiando este texto. Y yo decía, uy, qué hipócrita. Qué hipócrita. Y le decía, Señor, perdón. Porque realmente lo que debe llevarnos este texto es a decir, Señor, perdóname. Perdóname, no me puedo justificar delante de ti. ¿Cómo me va a justificar delante de ti? Tú eres santo Dios. Perdóname, no es que me hizo. No me hizo dar rabia de nada. No, soy yo. Soy yo, hermanos. Mire, el enojo es grave porque puede llevarte a matar a alguien, aunque ya lo has matado en tu corazón. Quiero terminar este punto con unas palabras de un comentarista llamado William Barclay sobre esto. Él dice así: lo que Jesús está diciendo aquí es esto. En los días antiguos los hombres condenaban el asesinato, y verdaderamente el asesinato es pecado para siempre. Pero yo os digo que no solo las acciones externas del hombre están bajo juicio, sino que sus pensamientos más íntimos están bajo el escrutinio y el juicio de Dios. La ira prolongada es mala, el hablar despectivo es peor, y el hablar descuidado, malicioso, que destruye el buen nombre de un hombre, es lo peor de todo. El hombre que es esclavo de la ira, el hombre que habla con acento de desprecio, el hombre que destruye el buen nombre de otro, puede que nunca haya cometido un asesinato en acción, pero es un asesino de corazón. Así es como lo ve el Señor, hermanos. Nunca tal vez vamos a matar a alguien físicamente, pero muchas veces lo estamos haciendo en nuestro corazón. Y el Señor dijo que no matarás. Tengan cuidado de asesinar en el corazón a alguien con el enojo. Tengan cuidado. Ese es el pecado del enojo, que es tan grave. Vamos al segundo punto. Versículos 23 y 24. Miremos lo que dice ahí. La importancia de solucionar el enojo. Mire versículos 23 y 24. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Allí en el versículo 23 en adelante hay un cambio. El Señor pasa de hablar de manera general, versículo 21 y 22, a hablar de manera particular. Empieza, si usted se da cuenta, versículos 21 y 22, habla en plural, pero ahora le está hablando a alguien de manera particular. Y esto significa que se dirige a cada individuo, se va a dirigir a cada individuo. Y comienza diciendo, versículo 23, por tanto, o sea, debido a que el enojo es un pecado serio, es un pecado grave, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja el sacrificio. Esa frase inicial describe cuando alguien iba al templo a ofrecer sacrificios. La palabra para ofrenda es la que normalmente se usaba para la ofrenda del sacrificio en el altar en el templo. Y puede suceder que en ese momento, cuando el adorador, cuando el ofrendador estaba en el templo, se acuerde que su hermano tiene algo contra él. No se sabe cuál es la causa de la disputa. Ese algo es una expresión muy general, no sabríamos decir qué es. Pero lo que causa curiosidad no es saber cuál es la ofensa. Y esto es bien interesante, y porque la Biblia lo dice. O sea, lo que causa curiosidad, lo que hay que notar, no es saber cuál es la ofensa. Lo que es curioso y lo que está diciendo el Señor y que se pone más de para arriba a esto, es que la actitud que se condena no es el enojo de a quien se dirige Jesús, no es el adorador, no es el ofrendador, sino el enojo que el adorador ha provocado. Porque ahí dice, si tu hermano tiene algo contra ti, no es el enojo del adorador, sino es el que ha provocado. La enseñanza es que el enojo es un pecado tan detestable a los ojos de Dios que no es suficiente con no enojarse.
sino que no se debe despertar el enojo en otras personas. Eso es lo que está diciendo el texto, ¿cierto? Uy, no, ¿cómo así? No. Y entonces me toca cuidarme ahora, pues, de lo que uno dice. Sí. ¿De cómo actúa? Sí. Pues es que somos creyentes, hermanos. Pero es que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Eso es lo que dice el texto. Es que yo soy así y yo soy sincero, frentero, grosero. Mire lo que dice el texto, es que es tenaz, porque no se trata del enojo del adorador, sino del que causó a otra persona. La escena aquí descrita por el Señor es de una persona en el acto de adoración, que es el más importante para un israelita. Y cuando está meditando, cuando está haciendo ese acto de adoración, cuando está meditando la bondad de Dios en su misericordia hacia él, llevando su ofrenda, su sacrificio, ya sea una ofrenda por el pecado, por cualquier otra, se acuerda en ese momento que hay alguien que se enojó contra él y dice, tengo que parar. Por eso ahí el texto dice, deja allí tu ofrenda. Versículo 24, deja allí tu ofrenda delante del altar. Eso muestra que ese algo, que la ofensa que despertó el enojo debe ser de alguna naturaleza importante y justificada como para parar el ritual. Y la orden es inmediata, dice ahí, deja, es un imperativo. Y es una orden tajante que afirma que hay algo más urgente que completar el acto del sacrificio. Y lo que debe hacer el adorador, ¿qué es? Mire el texto, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El adorador debe dejar el animal allí mismo frente al altar y marcharse a buscar la reconciliación. Esa es su prioridad. La interrupción de un acto tan solemne, tan importante, enfatiza la importancia primordial de la reconciliación y así resolver el enojo que surgió de esa situación. Y lo que el Señor aquí nos está enseñando es a establecer prioridades en nuestra vida. Le está diciendo a las personas que es importante que si ellos van a adorar al templo, deben establecer correctamente sus prioridades. Y lo primero que deben hacer, ¿qué es? Reconciliarse con la otra persona. Deben tomar las medidas necesarias para restaurar la armonía. Y solo cuando lo haya hecho podrá regresar y reanudar su ofrenda. Solo en ese momento, cuando ya se haya reconciliado, puede volver. El acto del sacrificio no es tan importante como el espíritu con el que se hace, como la actitud de solucionar la ira con la otra persona. Eso es lo prioritario. Tal vez algunos estarán pensando, entonces no puedo volver a la iglesia. ¿Y qué tal yo no he dicho que nadie venga? Y uy, no, mano de airados que somos. Antes que dejen la ofrenda y... No. Mire, nunca. Ya sea que tengas enojo dentro de ti contra otra persona, o que seas el causante del enojo en alguien, es prioritario delante de Dios solucionar eso. Es prioritario. Para Dios es trascendentalmente importante y ¿sabe qué muestra? Que amas a Dios. Por eso es que hay que dejar allí la ofrenda, por eso es que el Señor lo decía. Mire lo que dice Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. Dice Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es que mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, es que más claro no canta un gallo, ¿no? Y esto es la figura o esto es lo que debemos entender. Debido a que el creyente es templo de Dios, ¿cierto? Somos templo de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Nuestra vida debe ser, ¿qué? Una adoración continua. Por lo tanto, no podemos adorar correctamente a Dios con nuestra vida, ni amarlo si tenemos algo en contra de otra persona. Si hay enojo en nuestra vida. No podemos adorar correctamente a Dios con nuestra vida, ni amarlo si tenemos algún tipo de resentimiento, de ira, de enojo contra otra persona.
Además, recordemos algo que también es muy importante, y es que Dios no puede aceptarnos si somos los culpables del enojo en otra persona. Eso es lo que está diciendo el texto. El punto de Jesús es que la ira, que el odio y el odio afectan nuestra relación con Dios. La ira y el odio hacia otra persona o despertada en otra persona hacia nosotros afecta nuestra relación con Dios. Mientras haya pecado interno, los actos externos de adoración no son aceptables delante de Dios. No son aceptables delante de Dios. Además, no podemos pensar tampoco que nuestro servicio al Señor justifique nuestras malas relaciones. No, pero es que yo estoy súper bien en otras áreas. No, pero mire yo cómo sirvo en la iglesia. No, pero mire lo juicioso que estoy. No podemos pensar que nuestro servicio al Señor justifique las malas relaciones con los demás. No. Usted puede saber toda la teología del mundo. Pero mire cómo está tratando a su hermano, al que tiene cerca. Si estamos enemistados con los demás, ¿cómo podemos darle un servicio de adoración genuino al Señor? ¿Cómo? Es monstruoso, de verdad, pensar que el Señor va a encontrar nuestra ofrenda aceptable. Es hipócrita. No. Nuestra vida. Por eso es tan importante resolver cualquier tipo de enojo en nuestra vida. Si usted tiene problemas con alguien, haga todo lo posible por resolverlo. Todo lo posible. Ese es el mandato. Porque si no lo hace, eso afecta su relación con Dios. Haga todo lo posible. Mire Romanos 12, del 17 al 21. Romanos 12, del 17 al 21. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Mira a continuación versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sobre todo, ¿qué nos llama estos pasajes? A no vengarnos, pero sobre todo a buscar la reconciliación. Versículo 18 inicialmente. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mire, si usted es un creyente verdadero, usted debe dar todos los pasos razonables y posibles para promover un efecto opuesto al asesinato. ¿Listo? Para promover un efecto opuesto al odio, a la enemistad. Si es posible de usted tiene que hacer todo lo posible, se trata este versículo, de buscar eso. ¿Por qué? No porque el otro se lo merezca. O sea, acuérdese esto siempre, por favor. Usted no hace las cosas dentro del cristianismo porque usted se lo merezca, sino porque Dios lo dice y porque nuestra obediencia glorifica a Dios. Como creyentes debemos dar todos los pasos razonables, entienda, y posibles para promover un efecto opuesto al asesinato. Obviamente no podemos cambiar el corazón o la actitud de otra persona, pero nuestro deseo y nuestro esfuerzo debe ser cerrar una brecha tanto como sea posible de nuestra parte y no guardar ira en nuestro corazón. No guardar ira. Incluso si la otra persona no lo hace e independientemente también de quien sea el responsable. Si es posible, de parte de cada uno de nosotros, debemos hacer todo lo posible para promover la paz. Es trascendentalmente importante resolver cualquier enojo en tu vida, porque si no lo haces, no glorificas a Dios con tu vida. No glorificas. Tercero, vamos ya al tercer y último punto, la urgencia de solucionar el enojo. Versículos 25 y 26 dice así: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. En esta
sección, en estos últimos 2 versículos, el Señor usa un lenguaje metafórico tomado de la manera antigua de resolver una deuda para mostrar la urgencia de solucionar el enojo entre 2 personas, el enojo que está en nuestra vida. Y al parecer, el problema es de dinero, es una deuda. Porque el versículo 26 dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, una medida monetaria en ese entonces. El problema es dinero. Y de acuerdo a la ley romana, el acreedor llevaba al acusado consigo delante de un juez. El procesado, el deudor, podía arreglar el asunto bajo cualquier término mientras estaban los dos caminando hacia el estrado, hacia donde estaba el juez. Pero cuando llegaban ahí, si no habían solucionado absolutamente nada, ya el deudor tenía que someterse a lo que dictara la ley. El Señor dice ahí en el versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario. Y esto significa, ponte de acuerdo, la traducción significa estar bien dispuesto o incluso algunos lo traducen como hacerse amigo. Sería, hazte amigo de tu adversario. Hazte amigo de tu adversario. ¿Y por qué? Miren lo que dice el mandato, ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Cuándo? Pronto. Pronto, no mañana, no pasado mañana, ya. No es que estoy esperando a buscar la oportunidad perfecta para hablar con esta persona y poder solucionar las cosas. ¿Y esa oportunidad? ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Pronto. Jesús está llamando a buscar la reconciliación con rapidez, incluso si implica el sacrificio de uno mismo. Así es. Como en el caso anterior, aquí tampoco se indica si el adversario está moralmente en lo correcto. No, ahí no dice eso. Ahí no dice eso. El punto del Señor es que el creyente debe hacer todo lo posible por arreglar las cosas fuera de la corte, mientras todavía tiene oportunidad. Porque de lo contrario, esa persona que va a pasar será entregada al juez, y mire lo que dice ahí, y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. Todo esto nos dicta que la urgencia de reconciliarse con la otra persona, de acabar con el enojo, porque de lo contrario, la persona va a ir a la cárcel. La persona va a ir a la cárcel. Esa es la metáfora. Y cuando esté en la cárcel, mire lo que dice el 26, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor con este último versículo? Bueno, es que la persona ya no va a poder salir de la cárcel. Porque ¿cómo va a pagar si está en la cárcel? No va a poder salir de la cárcel. ¿Cómo va a hacer para pagar? Lo que dice el Señor aquí es que el no aprovechar la oportunidad de la reconciliación significa que uno debe soportar el castigo de no estar reconciliado. Si no aprovechas la oportunidad para reconciliarte con otra persona, tienes que soportar el castigo de no estar reconciliado. Y al parecer, estas palabras tienen un sentido más profundo que una cárcel literal. En el último análisis, está hablando no acerca de un juez terrenal, sino de un juez celestial. No de una prisión terrenal, sino de la prisión en el infierno. Y la pregunta es, ¿quiere decir que llegará el momento en que Dios te castigará y te juzgará por tu enojo y tal vez será demasiado tarde? ¿Será? Realmente no se especifica eso, pero es muy probable porque una persona que no obedece el mandato de Dios de reconciliarse y albergar enojo en su corazón, muestra que al final, ¿qué? No se ha arrepentido de ese pecado. Muestra que al final no se ha arrepentido de ese pecado y por lo tanto va a ser castigado. No se arrepintió, tiene que soportar la consecuencia. No se trata de que usted tenga sentimientos de amor y felicidad y paz y sentimientos lindos de la otra persona, no. Pero se trata de que usted tiene que hacer absolutamente todo lo posible para llevar ese enojo delante de los pies del Señor, pedirle al Señor perdón y poder hacer algo para solucionar la situación con la otra persona. El Señor está diciendo, reconcíliese. Reconcíliese antes de que venga un juicio severo, porque si no lo hace, no se va a poder reconciliar en el futuro. Si pasas de esta vida con un corazón con ira contra alguien,
y no has tratado de cambiar eso, eso testificará en tu contra en el día del juicio. La persona que nunca tiene un deseo de buscar la reconciliación, no está manifestando un corazón nuevo que busca lidiar con el odio. No está manifestando que Dios ha cambiado su corazón. Y esto entra como llegó. No manifiesta que tiene ese corazón nuevo. ¿Por qué? Porque cuando pecamos, y esto es lo más importante y hemos hablado mucho de esto, cuando pecamos, nuestro mayor dolor no debe ser por el dolor que le causamos a otro, por las consecuencias que vengan sobre nosotros, sino porque hemos pecado contra Dios. Salmo 51, la confesión de David, ¿qué dice él? Contra ti solo he pecado. Por eso, la persona que nunca tiene ningún deseo de buscar la reconciliación, no está manifestando un corazón nuevo. Mire lo que dice una vez más, primero de Juan 2, del 9 al 11. Primera de Juan 2, del 9 al 11. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Los ojos. Hermanos, la enemistad, el enojo, la ira interna son una bomba de tiempo. Usted no piense que si no hace nada, no va a pasar nada y eso se va a quedar ahí. No. Casi seguro que algo va a pasar y lo va a manifestar en esta vida, y si no, luego. Son una bomba de tiempo. No vamos a saber cuándo va a estallar. Por eso es que debemos enfrentarlo rápidamente. Es urgente. Antes de que las consecuencias de nuestra amargura se salgan completamente de control. Por eso es urgente solucionar el pecado del enojo. No debes tener demora en esto. No debes tener demora en esto. Tienes que aprovechar y tienes que ser intencionado. Como ahorita hablábamos, no esperes la oportunidad perfecta porque no va a llegar. Tienes que ser intencionado. Y si hay ira en tu corazón con otra persona, o si le has causado, o si otra persona tiene ira contigo, soluciónalo ya mismo. Debemos buscar eso. Mucho más con nuestros seres que están más cerca a nosotros. Nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, papás, mamás. Vamos, ese es el mayor testimonio de que el Señor ha cambiado nuestra vida, que nos humillamos. Es que si al Señor lo humillaron de esa manera, ¿quién soy yo para? No, que Él me pida perdón. Él empezó. Sí, ríase de lo ridículo que somos. No, hermanos, la enemistad y el enojo son una bomba de tiempo. Es urgente solucionar estos problemas. Aproveche y sea intencionado para aprovechar cualquier oportunidad y hágalo, ¿no? Promueva eso para reconciliarse con quien las relaciones se han roto. Último versículo, creo. 1 Corintios 6:7. 1 Corintios 6:7. Dice así, y el contexto es Pablo está arreglando ciertas situaciones en la iglesia de Corinto. Y aquí nos está hablando de un problema entre dos hermanos dentro de la iglesia. Y mire lo que dice 1 Corintios 6:7. De hecho, leamos desde el 5, 1 Corintios 6 del 5 al 7. Para avergonzaros lo digo, está hablando Pablo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. 7. Así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Ya, hermano, deje así. Listo, si lo agraviaron, listo, ya. ¿Qué nos merecemos nosotros? Nada. ¿Qué se merece usted? Nada. Había una cosa que se merecía. Pero por la misericordia y la gracia de Dios somos salvos, nos merecíamos el infierno. Pablo aquí alude al hecho de que es mejor ser agraviado, ¿cierto?
Aquí lo dice. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Es mejor ser agraviado que permitir una disputa entre hermanos. Muy importante también en la iglesia. Y muy importante fuera de la iglesia. Es un mal testimonio, como dice ahí. ¿Qué están diciendo los de afuera de la iglesia? Cuando has hecho todo lo que esté a tu alcance para efectuar la reconciliación, y bueno, ya el adversario se niega a resolver el asunto, la Biblia es clara. La Biblia dice en Mateo capítulo 18 que la culpa va a quedar sobre él solamente. El no perdonar. Y tienes tu conciencia tranquila delante de Dios. Pero es que eso es lo más importante, hermanos. Tener la conciencia tranquila delante de Dios. ¿Cierto? Uy, eso puedo estar en la mala, pero estoy bien con Dios, ya listo. Ya, pasamos. Mira, es urgente resolver el enojo en tu vida. Es urgente. Así que espero que en 8 días esto no esté vacío. Hermanos, miren, la ira, el enojo, los insultos pronunciados por el enojo que nos da a veces provocan ¿qué? El juicio de Dios. Tal como lo hace el acto del asesinato. De la misma manera. La adoración y el servicio a Dios, la vida a Dios, la vida que glorifica a Dios, no se puede realizar mientras haya enojo en tu corazón. Por eso, con culpa o sin ella, los creyentes debemos buscar la reconciliación, resolver cualquier tipo de conflicto que haya producido el enojo. El mensaje es que una persona debe hacer todo lo posible por arrepentirse de su enojo interno y externo, manifestado en palabras, porque ese pecado es tan grave como asesinar a alguien. Tan grave. Que el Señor nos dé su gracia, porque seguramente hemos ofendido, seguramente nos han ofendido, pero nuestro mandato de parte de nuestro Rey, el cual como súbditos debemos obedecer, es ve y reconcíliate con tu hermano. No debe haber enojo en nuestro corazón. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor, que es tan clara. Perdónanos porque tal vez muchas veces hemos tratado de justificar nuestro pecado de la ira, del enojo, de la rabia. Y pues no, mi Dios, no podemos decir nada. Perdónanos solamente, Señor. Perdónanos. Porque este pecado tú lo aborreces, Señor, hasta tal punto que si alguien no se arrepiente de esto, Dios será condenado. Señor, el enojo y la ira es como una cárcel que no nos permite estar libres. Es una cárcel que además no nos permite adorarte a ti de manera libre y tranquila, Señor. Señor, ayúdanos a entender que debemos pedir perdón, arrepentirnos por amor a ti, Señor. No porque otra persona se lo merezca o por nosotros haber sido intachables en algo, Dios. Ayúdanos siempre a crecer en la humildad. Ayúdanos a crecer en la mansedumbre como tú, Cristo, nos lo mandaste y tú nos lo modelaste. Te damos gracias, mi Señor Jesús. Nuestro objetivo y propósito en la vida es tu gloria y queremos ser obedientes en este mandato. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén.